Ahora que entendemos un poquito más de qué dependen los tau n, podemos comenzar a calcular estadísticas de los tau n. Y con esas estadísticas relacionarlas con el tamaño del ambiente de propagación. Y tal vez la primera pregunta, antes de entrar en estadísticas y volviendo a este gráfico de acá, es, si se fijan, las distintas trayectorias, en ambos casos, en la medida que pasa el tiempo, estadísticamente van perdiendo energía, y en algún momento hay una última trayectoria. En algún momento hay una última trayectoria. Aquí parece no haber ninguna más. Acá queda la duda. Aquí había una trayectoria que todavía aparece en el gráfico y tal vez hay algunas más acá, antes de que desaparezcan debajo de esta línea, de este nivel relativo de menos 50 decibeles. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa que aquí debajo de menos 50 dejan de haber trayectorias visibles? ¿Por qué menos 50? ¿Por qué no cortar en menos 30 y la respuesta al impulso termina ahí? ¿Por qué no bajar tal vez a menos 70 y observar si es que hay más trayectorias? ¿En dónde termina la respuesta al impulso? Entonces, ¿en qué instante termina una respuesta al impulso de un canal dispersivo? Y aquí la verdad es que esto es equivalente a hacerse la pregunta, ¿cuál es la trayectoria, comillas, relevante más tardía? Y puse la palabra relevante en comillas porque justamente la definición de relevancia es lo que finalmente va a dar la respuesta que andamos buscando. Y aquí hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, uno podría decir la última trayectoria a menos de 20 decibeles por debajo de la trayectoria de mayor potencia. ¿Por qué 20 decibeles? Bueno, arbitrario. Digamos 50. Digamos 50 y de esa forma estamos en concordancia con este gráfico acá que dice, bueno, mira, hasta menos 50 nos interesa, más allá no nos interesa. Otra alternativa, B, es la última trayectoria que tenga más de un 1% de la energía. La última con más de 1% de la energía de la respuesta al impulso. Es decir, volviendo una vez más a este gráfico, si uno va sumando la energía de todas ellas, donde esta de aquí es la referencia,
ellas van perdiendo energía y hay alguna que es la última que está por sobre un 1% y esa es la última que se considera. También es un criterio posible. Y finalmente, hay un tercer criterio posible. De los criterios tal vez más obvios, por supuesto que uno puede encontrar varias otras formulaciones. C es alguna trayectoria o que las trayectorias estén máximo 5 decibeles por debajo del piso de ruido. De ruido térmico. O sea, el argumento aquí es un argumento de razón señala ruido, trayectorias muy débiles con respecto al ruido se pierden en el ruido y dejan de ser relevantes. Acá tengo un gráfico de una función de respuesta al impulso del texto de Rappaport, donde se presentan justamente este tipo de ideas. Y en particular, acá, con respecto a un nivel de 20 decibeles, es lo que se define como este umbral de menos 20 decibeles, según el criterio A. El criterio A lo habíamos mencionado inicialmente con 20, luego con 50. En este ejemplo de Rappaport es el caso de menos 20. Esta acá es la última trayectoria según el criterio A. Pero aquí también aparecen otras métricas y en particular queremos definir dos de ellas. Aparece Mean Excess Delay acá, aparece RMS Delay Spread y aparece Maximum Excess Delay también. Entonces vamos a definir este Mean Excess Delay y RMS Delay Spread como dos métricas muy comunes. Entonces tenemos el retardo excesivo medio, mean excess delay, que se define de la siguiente forma. Es una métrica que llamamos tau barra, que es la suma sobre todas las trayectorias de su energía, por lo tanto es hn al cuadrado, ponderando a su retardo con respecto al retardo de la primera trayectoria. Y todo eso normalizado por la energía de todas las trayectorias. Retardo excesivo medio. Esta noción de excesivo es cuánto retardo más tienen las trayectorias con respecto a la primera. Entonces el retardo ponderado promedio de todas las trayectorias con respecto a la primera. Entonces, observación, tau 0 se usa como origen del tiempo.
Es decir, el receptor observa esta dispersión, pero no sabe cuánto vale tau cero. Tau cero es el origen del tiempo. Pongámoslo así, A, observación A. Y B, la suma es ponderada por la energía. Y eso es importante, es decir, trayectorias fuertes son trayectorias que afectan más. Si hay muchas trayectorias fuertes tempranas, reducen el mean excess delay. Si hay muchas trayectorias fuertes tardías, lo aumentan. Hay una segunda métrica que se conoce como el retardo excesivo RMS, en inglés RMS Delay Spread, o bien RMS Excess Delay. Y es por lejos la medida de dispersión más usada en comunicación inalámbrica y se define así: tau RMS es igual a una raíz muy grande de, nuevamente, la suma sobre todas las trayectorias, ponderando con la energía de las trayectorias, el retardo de la trayectoria con respecto a la primera, voy a formularlo ligeramente de otra forma, con respecto al retardo excesivo medio, pero relativo a tau cero. O bien, si quieren, lo pueden invertir el orden y es el retardo relativo de la trayectoria con respecto a la media. Ambas interpretaciones son completamente válidas y equivalentes, por supuesto. Y todo eso se divide por la energía total de el canal. Y esto es una medida de la dispersión temporal de las trayectorias en torno a tau barra. Y para terminar estas ideas, dos comentarios. El primero, tau RMS es la métrica por lejos más popular para describir la dispersión del canal inalámbrico de un canal inalámbrico
Y como ejemplo podemos decir, si tenemos un tau RMS que está en el orden de 33 nanosegundos, estamos hablando de un ambiente que está en torno a tamaños de 10 metros. Si tenemos un tau RMS en el orden de 33 microsegundos, estamos en un ambiente en torno a los 10 kilómetros de tamaño. Y con esto vuelvo a hacer referencia a las dos situaciones que discutimos en forma ilustrativa en la cápsula anterior, el caso de un ambiente de interior, de oficina, y el caso de un ambiente de exterior metropolitano. Y finalmente, comentar nada más que tau RMS ha sido medido empíricamente numerosas veces. La literatura es muy vasta, incluso comienza ya en los años 70, cuando se comenzaron a hacer los primeros estudios de propagación inalámbrica para telefonía celular. Y se ve que la dispersión RMS está en torno a cientos de nanosegundos para ambientes urbanos. El peor caso en San Francisco, que tiene muchos lomajes, entonces hay rebotes lejanos que aparecen, hay una dispersión mayor. Ambientes suburbanos pueden tener dispersiones muy pequeñas o dispersiones intermedias. Y aquí, interesante, cuando uno se va a ambientes de interior, un ambiente de oficina, 10 a 50 nanosegundos, exactamente el tipo de valores que hemos comentado para ese caso. 270 nanosegundos, un caso un poquito más extremo. Y nuevamente, casos entre 70, incluso un caso grande. Habría que entrar ahí a ver la referencia en particular, porque aparece tan grande, probablemente sea alguna forma de galpón industrial. Así que esto existe, esto está tabulado, está validado empíricamente, y con eso ya tenemos todas las métricas relevantes para conectar dispersión con tamaño de ambiente de propagación y viceversa.